Ahora sí, hermanito, que el Señor esté bendiciendo en esta noche. Vamos un momentito aquí. Si esto me deja. Ahora sí. Ok. Pues hermano, vamos a estar estudiando una sección nueva. ¿Cómo se llama? La sección dice, ¿un pueblo qué? Errante. Y el tema, el estudio de esta noche va a ser ¿qué? Dios oye a su pueblo. Dios oye a su pueblo. A mí, un pueblo errante, ¿qué a ustedes le viene por la mente cuando ustedes escuchan esa frase? Un pueblo errante. Sí, no, sáquense de la mente cualquier cosa acerca de la Biblia, solamente escucharon un pueblo errante. Un tío dijo Puerto Rico, pero sin rumbo. Ajá. Está por ahí haciendo y deshaciendo. No tiene un norte, pero no sabe para dónde es que van a ir. Un pueblo errante que también no tienen un líder que lo esté llevando o que no le están haciendo caso a lo que el líder le está diciendo. Uh-huh. Exacto. Estaban cometiendo un error. Pues hermanos, vamos a estar en esta noche y en varios estudios vamos a estar viendo acerca del pueblo de Dios en el libro de Éxodo. Nosotros conocemos acerca del pueblo del Señor. En Génesis, ¿quiénes eran los personajes principales ahí en el libro de Génesis? Abraham, Noé, José, Isaac, Jacob. Termina el libro de Génesis y cuando entonces empieza el libro de Éxodo, ¿cómo empieza el libro de Éxodo? Hablando acerca de ¿qué? De los hebreos. ¿Dónde se encontraban los hebreos cuando empieza el libro de Éxodo? En Egipto. Se encontraban en Egipto, esclavizados. ¿Por qué estaban siendo esclavizados? Los dos están en lo cierto. Que quedaron después de José. Exacto. Faraón no conocía a los descendientes del pueblo de José y como dijo también tío, José ya había fallecido. Crecieron en número, exactamente. Crecieron en número, se habían multiplicado. Está, checa, ajá. De los que están la bombillita prendida, dale al botoncito. A ver si sale ahí. Ahora sí. Pues hermano, el pueblo de Dios estaba... tío, si puede darle un momentito para cambiar los slides. Ahí. El pueblo de Dios se encontraba entonces en una tierra que era de ellos, o era una tierra extraña. Una tierra extraña, porque Egipto no era la tierra que el Señor le había prometido a Abraham. Era una tierra completamente extraña. ¿Y qué tenía esa tierra? Además de que era extraña para ellos, que no le pertenecía a ellos. Tenían más de 10, alrededor de 12
famosos que uno conoce, pero no sabe que habían mucho más. O sea que donde ellos se encontraban era un lugar donde que ellos no le pertenecía, que ellos solamente estaban en ese lugar a causa de qué. ¿Qué hubo? ¿Qué sucedió durante 7 años que la tierra fue bendecida? Abundancia. Y luego de esos 7 años de abundancia hubo ¿qué? 7 años de hambre. Hambre de tal manera que no el pueblo de Isaac porque para ese tiempo todavía era Isaac, era el padre de todos ellos, y estaban sus hijos y sus criados. El hambre era tan grande que ellos tuvieron que descender a Egipto para poder comprar alimento. Ahí es que entonces sucede, se encuentran con José, ya José siendo un hombre, y José les da, pues, le da la oportunidad a ellos de quedarse en Egipto. Pero pasa alrededor de 400 años. Y en esos 400 años sucede que entonces José muere, y el faraón que sube después que José muere era un faraón que no conocía acerca de lo que hizo José en la tierra de Egipto. Y eso hizo que entonces el pueblo egipcio cogiera a los hebreos, que ya había pasado cierta cantidad de años, que cogieran a ellos, los hebreos, como esclavos, para entonces hacer tareas que el pueblo egipcio no quería hacer. Siendo un pueblo, para ese momento, tecnológicamente avanzado, me refiero, no es que tenían teléfonos y celulares en ese momento, pero para el tiempo que ellos se encontraban, en el año donde ellos se encontraban, sus avances en la arquitectura eran mucho más avanzadas de lo que se veía alrededor del marco histórico donde ellos vivían. Los egipcios fueron los primeros que pudieron desarrollar lo que se le llama el teorema. Uno de los teoremas de Pitágoras los pusieron más o menos en práctica sin tenerle ese nombre, porque el teorema de Pitágoras fue desarrollado por un griego. Pero ya estaban teniendo, más o menos acercándose a ese concepto, ellos descubrieron lo que es el pi, el 3.14 y por ahí para abajo. Todas esas cosas, o sea, las estoy explicando para que tengan una idea, tengan el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y ese momento, el pueblo egipcio estaba organizando estructuras sumamente grandes. Y ellos vieron que tenían un pueblo esclavo. Decidieron entonces coger a ese pueblo para que hicieran las labores que ellos no querían, siendo el pueblo dominante. Y ahí es que empieza la angustia del pueblo hebreo. Pasa alrededor de 400 años desde que ellos llegan a Egipto hasta el momento entonces que el Señor envía a Moisés para que liberte al pueblo de esa opresión de esos 400 años que ellos llevaban ya allí en Egipto. 400 años son suficientes, hermanos, para cambiarle de parecer a las personas su estilo de vida, su costumbre. Me refiero. Ahora, nosotros, hermanos, darle un ejemplo bien sencillo. Nosotros comemos arroz y habichuela y cualquier tipo de carne. Básicamente eso es lo que está en el plato de cada familia en un día normal. Arroz, habichuela y algún tipo de carne. Imagínense si luego
un caso hipotético, Puerto Rico es invadido por China, dando un ejemplo, y pasan, entonces Puerto Rico queda cortado del resto del mundo y pasan 400 años. Cuando vienen entonces luego a ver cómo está la isla de Puerto Rico, van a ver que las personas viviendo o hablan ya mandarino o cantonés y su comida ya no va a ser arroz y habichuelas. Su comida entonces sería alguna mezcla extraña entre arroz, habichuela y carne y lo mein, como dijo Rebeca. Rosana, perdón. Ya viste, ya empecé. Iguana. Esto es lo que el ejemplo que le estoy dando, hermanos, para que uno tenga uno sepa y pueda entender bien el aspecto, el lugar y lo que el pueblo de Israel se estaba enfrentando alrededor de esos 400 años. Y no solamente el ejemplo de la comida, sino que también estaban viviendo en una tierra donde tenían dioses paganos, a los cuales ellos no servían, pero al pasar todo ese tiempo, y si las personas no se mantenían fieles, mirando hacia el Señor, ¿qué es lo que iba a suceder? Que entonces esas costumbres, esas creencias se iban a infiltrar en la vida de ellos. Pues hermanos, después de 400 años, alrededor más o menos, nace Moisés y el Señor tiene un plan, tiene un propósito con Moisés. ¿Por qué? Al momento que nace Moisés, el faraón hace un edicto porque tuvo miedo cuando vio que el número de los hebreos era sumamente grande comparado con el número de los egipcios. Tuvo miedo y entonces decidió hacer un genocidio masivo, matar a cualquier varón que naciera del pueblo hebreo, para entonces controlar ese pueblo que ellos tenían como esclavos. Y el Señor permite que Moisés fuera salvado de esa catástrofe tan grande que estaba sucediendo. De una manera increíble. ¿Por qué? Moisés, su mamá, lo puso en una vasija y lo puso en el río Nilo. El río Nilo, hermano, es un río, uno de los ríos más grandes que se encuentra en Asia. El río Nilo, el Éufrates y el Tigris. Esos son los ríos más grandes que por lo menos se pueden encontrar entre África y Asia. Río Nilo tiene un sinnúmero de animales, pero el animal más terrible es el caimán, el cocodrilo. También el Señor protegió a ese bebé infante de no ser comido por un caimán, un cocodrilo, y permitió que llegara a las manos de una mujer egipcia, no cualquier mujer, era la hija de Faraón. Y el Señor entonces permitió de que la hija de Faraón tuviera compasión con ese bebé, con ese niño, y lo cogiera para ella. Pero no se quedó ahí. El Señor permitió que entonces quien criara a ese niño fuera la mamá biológica de ese niño. ¿Por qué? Las personas de la realeza para ese tiempo y todavía para este tiempo no crían hijos. Se los dan a sus sirvientes o a alguien encargado para que se los críen. Ellos solamente los pasean y los modelan cuando salen hacia afuera en público. Moisés fue criado por su mamá, pero vivió una vida en el palacio real. Moisés, para los efectos, pudo ver ambas caras de la moneda. Moisés pudo ver lo que sufría su pueblo mientras él era criado
por su mamá, pero también pudo ver la otra cara, que era la parte de los egipcios mirando al pueblo esclavo, al pueblo de Dios. Sucede entonces, ya cuando Moisés es más adulto, que coge y mata a uno de los guardias que estaba azotando a látigos a un hebreo. Lo mata, pero entonces los hebreos miraron el suceso y lo acusaron. Y él huyó porque temía de su vida. Y ahí es que caemos en el capítulo 3. Todas estas cosas, hermano, no lo estoy diciendo para aburrirle. Se lo estoy mencionando porque son datos históricos, son datos importantes para nosotros poder estudiar en el Antiguo Testamento. Porque muchos libros del Antiguo Testamento, además de ser libros que tienen profecía, que tienen palabra de Dios, tienen mucha historia. Son libros que se pueden categorizar libros históricos, que hay que ver el contexto, lo que está sucediendo y qué es lo que está sucediendo en ese tiempo para entender cómo es que las personas estaban tomando sus decisiones. Porque no es lo mismo nosotros mirar al Puerto Rico de hoy y decir, sí, pues hace, qué sé yo, 10, 20, 15 años atrás, en el pasado, y uno mira, ok, pues tomaron las decisiones porque estaba sucediendo esto en la vida de cualquier persona. Sin embargo, cuando miramos en el Antiguo Testamento, tenemos que también entender qué es lo que estaba sucediendo alrededor, qué era el aspecto, cuál era el estilo de vida que las personas estaban teniendo, para así uno poder entender cuáles eran las decisiones y por qué ellos tomaban ciertas decisiones. ¿Por qué tomaban una decisión de tal manera cuando la podían hacer de otra? Si uno no entiende el contexto histórico de qué es lo que estaba sucediendo alrededor, pues ese detalle grande, uno lo puede dejar pasar. Pero aquí ya hemos visto acerca de qué es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios hasta que llegamos al capítulo 3 de Éxodo. Rosana. Pues que lo que has dicho también es importante porque vemos cómo la mano de Dios estuvo obrando en esas situaciones que no fueron por coincidencia, sino que fue todo con un propósito que Dios tenía. Amén, exactamente. Casimira. Sí, antes de llegar al capítulo 3, el propósito que yo veo del capítulo 3 está en el versículo 23 del capítulo 2. El por qué Dios tuvo que poner un líder ante la situación, las causas que estaban surgiendo, en el cual Dios tuvo que mirar a Moisés. Y dice, aconteció en el 23, que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Y le oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. O sea que tuvo que haber esta situación por el cual Dios tuvo que ponerse en acción, ejecutar el propósito. Lo vemos aquí de por qué Dios llama a Moisés a liderar este pueblo. Y es por el clamor que hicieron los hebreos ante la situación que ellos estaban viviendo en ese momento. El Señor puso a Moisés para liderar a su pueblo, porque él tenía un propósito con ellos. Ya él tenía un propósito, un plan escrito. Él solamente estaba llevando a cabo ese plan que él tenía con su pueblo. Aquí tenemos unas preguntas generales
antes de ir al video. Dice, ¿cuáles son algunas de las maneras en las que has visto que Dios te busca? Eso, si lo quieren contestar, no hay problema. Si no lo quieren contestar, también no hay ningún problema. Esto es una pregunta ya pues, opcional, pero sí para que mediten. Rosana. Sí, yo puedo decir que me lleva a leer su palabra todos los días y me habla a través de ella. Y eso es el Espíritu Santo que me lleva a hacer eso. Ujú. Ven. Casi mira. Yo he visto que específicamente en necesidades, perdón, que no estoy acostumbrada, en las necesidades que uno tiene, que son necesidades que uno no le ve mucha salida y que solamente yo veo que Dios se acerca, nos busca en esos momentos difíciles de enfermedad, de muerte, nos consuela, nos levanta. Dios nos muestra que está en las necesidades, tal como lo mostró a este pueblo de los hebreos, que ellos en su clamor Dios les escuchó, les buscó, de tal manera que levantó un líder para ayudarle en medio de su necesidad. Amén. El Señor nos busca indiscutiblemente si estamos en necesidad o no. Él siempre está ahí buscándonos, pendiente de nosotros. Dice en su palabra, ya mismo no me acuerdo el pasaje exacto, pero que el Señor también se mueve en la brisa suave, templada, esa brisa suavecita que uno a veces siente. Cuando pasó María, que a veces esas noches eran noches de caliente, y una vez sentía ese vientecito bien suavecito que venía con aire frío. ¿Cómo? Primera de Reyes 19. ¿Lo tiene ahí, tío? Para poder leerlo. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Claro, aquí estamos viendo acerca de lo que estaba sucediendo allá con el profeta Elías, acerca de las destrucciones y ciertas catástrofes que el Señor permitió que sucedieran. Pero como el Señor se le estaba presentando a Elías, no era en el terremoto, en el fuego, en las cosas espampanantes, bien visuales, sino que Él también se le estaba presentando en el momento de paz y tranquilidad, momento de calma. Pues hermano, la segunda pregunta dice, ¿crees que la mayoría de la gente tiene la sensación de que necesitan ser rescatadas de su pecado? No. ¿Conocerán que están en pecado? Algunos sí. Algunos quizá saben que están haciendo las cosas mal. Pero ellos reconocen que necesitan ser rescatados del pecado. No, porque si no, esta iglesia estuviera llena. Lucy. Yo creo que la gente tiene el vacío y lo sienten. Y hay veces que escapan en bebida o en otras cosas tratando de llenar ese vacío. Porque realmente cuando uno se da cuenta de que es pecador es cuando ya conoce al Señor. O sea, cuando lo acaba de conocer o cuando ya... Entonces uno sabe que uno es pecador. El Señor, incluso, antes de tú ir donde el Señor y pedirle perdón por tus pecados, es el mismo Señor que te muestra. Tiene que mostrarte, tiene que mostrarme lo vil y lo inmundo que yo soy, para no repetir las palabras del pastor.
Pero hay personas, yo he conocido personas y conozco personas que saben que están haciendo las cosas mal delante de un Dios, pero hasta ahí llegan. Saben que están haciendo las cosas mal, pero no entienden la importancia, la gravedad del asunto. Solamente lo dejan pasar, de que sí, lo estoy haciendo mal, pero hay otros que lo están haciendo peor que yo. Ahora, sí, Es importante lo que Jesús dijo cuando Él dijo, me voy, pero no lo dejaré solo. Está hablando a nosotros los cristianos, que no nos dejó solo, que nos dejó a quien al Consolador, que Él es el que nos va a mostrar nuestra condición, no por nosotros mismos, porque muchas veces pecamos y seguimos, pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a redarguir, Él nos va a amonestar, Él nos va a corregir, Él nos va a mostrar nuestra condición, cómo andamos, que no es el mismo caso del que está en el mundo, no tiene al Espíritu Santo, ese privilegio lo tenemos nosotros los hijos de Dios. amén, exactamente. Y hermano, una última preguntita, y esta no está aquí. En el Antiguo Testamento nosotros sabíamos que, y sabemos, que el Señor moraba, ponía su espíritu sobre las personas por un tiempo y luego se iba. Las personas en el Antiguo Testamento, para poder seguir los mandamientos del Señor, ¿ustedes creen que era mucho más fácil que nosotros ahora? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Ustedes creen que las personas que en el Antiguo Testamento, antes que el Señor viniera a este mundo y diera su vida por nosotros, el seguir al Señor, el reconocer que uno tenía que ir delante del Señor para perdón de sus pecados y para poder estar en comunión con el Señor, era más fácil para el tiempo que ellos vivían comparado al que estamos viviendo ahora nosotros, 2023? ¿No? No. Todos dicen que no, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dicen que no? Exactamente. Porque ellos no tenían al Espíritu Santo indicándole en cada momento, mira, pecaste, tienes que enderezarte. En el tiempo donde ellos vivían, en el momento en que ellos vivían, sí el Señor se les presentaba, sí el Señor se les mostraba, pero ese Espíritu Santo, esa voz dentro de uno, que es la voz del Señor que te decía, lo hiciste ahora mismo bien mal, no la tenían. Eso conllevaba a una vida mucho más sacrificada para poder agradar al Señor, pero vemos que aunque era difícil, no era imposible. Nunca fue imposible el agradar al Señor, porque si no, ninguna de las personas que vamos a ver en el Antiguo Testamento se hubieran salvado. Lo mismo te iba a decir algo y luego, no. Tío, Lucy había levantado la mano también. Sí. Ok, Lucy, luego Tío y después Casimira. Analizando esto, ¿verdad? Realmente la ley era por obra, pero fue establecida por el Señor. La ley estaba puesta para que la persona, quien la leyera, quien la viera la gran diferencia, el gran abismo que había de uno poder estar en comunión con el Señor y nuestra naturaleza pecaminosa, y nuestra naturaleza que por más que nosotros intentáramos, no íbamos a poder estar Pero eso se en sabe comunión. mejor ya cuando vino el Señor. ¿Perdón? Eso se sabe mejor en el Nuevo Testamento. Sí. Pero en aquel momento era por la ley, era por obra. Y era como una tradición de ir y hacer esto y hacer esto. Sí, pero la ley estaba puesta para que ellos
vieran, para que ellos supieran en la condición en la cual ellos se encontraban, porque en la ley estaba de que podías hacer todo, pero si fallabas en una sola cosa, ya infringías en toda la ley. La ley estaba puesta no para que ellos se salvaran, sino para que ellos vieran la gran diferencia que había entre el ser humano y Dios. No sé si llegué a contestar. La única forma que ellos se salvaban en el Antiguo Testamento era porque en su corazón estaba ese deseo genuino de querer agradar al Señor, aunque ellos fallaran en la ley, pero en su corazón estaba el querer agradar al Señor. Ahí es que entonces el Señor los justificaba, como se ve en el Antiguo Testamento, que los llamaba justos, porque ya en su corazón la persona quería agradar al Señor, aunque él sabía que él no iba a agradar al Señor siempre, porque en algún momento iba a infringir en su ley, pero en su corazón estaba ese deseo de querer agradar al Señor. De ahí es que entonces ellos podían salvar, el Señor los justificaba, porque ya ellos pasaban de querer cumplir la ley, porque estaba ahí, a que ya ellos pasaban esa etapa y entendían de que está la ley, pero yo quiero agradar al Señor en todo momento. No sé si me dejé entender, me llegué a explicar bien. Me avisa si. Sí, en el caso, un ejemplo un ejemplo, Abraham le falló al Señor. Abraham tuvo relaciones con una mujer que no era su esposa. Ya ahí él infringió la ley, porque la ley estaba que el hombre se iba a casar con una sola mujer. Ya él infringió la ley. Pero ¿qué pasó? Abraham en su corazón quería agradar al Señor en todo momento, en todo tiempo. Y cuando el Señor demandaba de él, le decía, quiero que hagas esto, él lo hacía. Él mostraba ese deseo de querer agradar al Señor. Y vemos que en su palabra el Señor le dice que él fue justificado por su fe. Como quiera, en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por fe, no por sus obras, no por seguir la ley, sino que era esa fe, esa confianza de que quiero agradar al Señor, aunque sé que nunca voy a llegar a lo que Él espera de mí 100%. Tío. Sí, antes de ir al comentario que yo iba a hacer, que breve, la hermana Lucy presenta algo, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra internalización de lo que es la palabra como un todo. Y ella menciona que no es hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hasta que nuestro Señor Jesucristo se revela a la humanidad, que realmente entendemos la razón de la ley, porque queda plasmado e interpretado. Y estás en lo cierto cuando dices que nadie se salvaba por la ley, porque nunca fue puesta, ¿verdad? Nosotros ahora a esta distancia podemos entenderlo. No obstante, las personas vivían esclavos de la ley, pensando que su vida era necesario cumplir con unos preceptos para poder ser salvos. Sin embargo, estaba puesta para que ellos pudieran entender que nunca lo iban a lograr, ¿verdad? Como está la leyenda esta de Sísifo en griego, no sé si se dice así en español, el individuo que va subiendo una roca hacia la cima de una montaña, y cuando llega arriba vuelve a bajar, entonces tiene que volver a bajar y comenzar a rodarla nuevamente para llegar a la cima. Entonces cuando llega allá arriba vuelve a bajar, entonces tiene que volver a bajar y subirla nuevamente. Pues así era la ley. Por lo tanto, desde siempre la palabra estipula, a pesar de que era necesario, ¿verdad? Ya en Éxodo 20 vemos nosotros los 10 mandamientos, y luego se ven todas las detalladas
la minucia, ¿verdad? De lo que es las leyes respecto a todos los asuntos, está la ley y las personas cumplían con ello. No obstante, a través de toda la palabra vemos cómo es que las personas siempre han sido salvas, como tú muy bien dices, por gracia. O sea, nunca ha sido por obra, porque nadie, si hubiese sido así, pues entonces nadie hubiese sido salvo, porque nadie pudo cumplir cabalmente con la ley. Pues entonces Pablo, pues más adelante en Romanos y otros lugares nos menciona cómo es que la ley estaba puesta precisamente para poder señalar nuestros defectos. El comentario que yo quería hacer respecto a la pregunta que formulaste ahorita, porque yo había dicho que ¿crees que la mayoría de la gente tiene la sensación de que necesita ser rescatada por su pecado? Y mi contestación era no. Y la razón primordial es porque las personas pues no han tenido en cuenta a Dios. Y la palabra, volviendo a Romanos, el capítulo número 1, pues Dios los ha entregado a una mente reprobada. Entonces viven enajenados, viven pensando que ellos son ellos y sus circunstancias, como diría este filósofo español, pensando que lo que están haciendo es aceptable, ¿verdad? Porque todo es relativo, ¿verdad? Vive tu vida y yo vivo la mía. Entonces lo que a mí me hace feliz, pues yo lo hago. Y no está mal mientras no te haga daño a ti. Y si te hace daño a ti, pues perdona, ¿sabes? Como dicen los muchachos. Pues me parece que la persona promedio en realidad no tiene sensación de que necesita ser rescatada, porque si necesitaran reconocieran esto, quiere decir que reconocen primeramente que existe un Dios, que está por encima de ellos, por supuesto. Entonces tendrían temor de Él, pero esa no es la norma. La norma, miramos a la sociedad y podemos ver que la norma es todo lo contrario. Exactamente. Casimira. Sí, yo tengo por la palabra de Dios que nos habla y nos dice acerca de si nosotros, como ya se había hablado antes, si obedecemos, entonces tendremos respuesta de Dios salvándonos. Y dice la palabra en Deuteronomio 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice: y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito será en la ciudad, y por ahí siguen las bendiciones por causa de la obediencia. La obediencia, tanto en el Antiguo Testamento como hoy, es la que nos va a dar entrada al reino de los cielos. Nuestra fe aunada con la obediencia, entonces tendremos entrada al reino de los cielos, y lo dice claramente la palabra, que si oyéremos su palabra, Dios entonces nos dará lo que nosotros tanto anhelamos. También dice aquí en el 11:26: y he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy. La maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos. Eso le hablaba al pueblo de Israel en ese momento, de que Moisés le estaba abriendo el camino hacia la salvación por causa de la obediencia. Sí, hay un pequeño detalle que nuestra salvación, nuestra entrada al cielo no es obediencia, es fe, es 100% fe. La obediencia viene por nuestra fe, por nosotros creerle a la palabra del Señor. Y hay una cosa bien importante que tenemos que tener bien clara, es que hay pasajes en el Antiguo Testamento que tenemos que ver
el contexto y verificar si realmente nos está hablando el pasaje palabra por palabra a nosotros hoy en día o si es solamente a un grupo en específico. Los pasajes que vamos a estar viendo son pasajes que el Señor le habla directo a su pueblo, que hay ciertas enseñanzas, que hay ciertas aplicaciones que nos caen a nosotros, sí, pero hay que tener cuidado porque no todo lo que vamos a ver en Éxodo y en Deuteronomio, específicamente Deuteronomio, que es la ley al pueblo de Israel, nos aplica a nosotros. Hay muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento que se ven bonitas, se ven bien, uno desearía que fueran para nosotros, pero cuando uno se pone a estudiar bien, se da cuenta que es solamente para una persona en específico o para el pueblo en específico. Específicamente esta que yo leí es para el pueblo de Ujú. Israel. Exacto. Para nosotros nos tocan nuestras leyes, que se resumen todo aquello en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas Ujú. y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Exactamente. Tío, iba a decir algo. Sin intención de quitarte muchísimo tiempo, sé que estamos adentrándonos mucho en este detalle, pero me parece que este es un tema muy importante, ¿verdad? El asunto de qué es lo que debo hacer yo como creyente. Me parece que la hermana Casimira lo acaba de resumir. El Señor mismo nos dijo, hay dos leyes en las cuales se resumen toda la ley y los profetas. Ahora, cuando nosotros miramos el punto de vista de muchas personas quienes quieren hacer este apego desmedido por la ley, ¿verdad? Por el legalismo, hay que tener mucho cuidado con esto, como tú muy bien dices. No es que nosotros estamos puestos para hacer lo que a nosotros se nos antoja, porque si fuera así, pues entraríamos en lo que dice Santiago, ¿verdad? Que estaríamos nosotros entregados a nuestra concupiscencia, que es lo que nos lleva a infringir hacia el Señor. Pablo en el capítulo 5 de Gálatas advierte, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Más adelante, él dice en el versículo número 11, dice, y yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, me he quitado del tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y aquí él le hace una expresión muy clara, ¿verdad? La circuncisión, si ellos quieren insistir en la circuncisión y ellos quieren practicarlo, ojalá y se mutilasen, lo que está diciendo. Ojalá y se le fuera la mano y no fuera solamente una parte de su carne que se llevaran, sino que se lo llevaran completo. Perdóname, ¿verdad? Lo gráfico. Entonces dice el versículo 13, dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Bueno, está ahí. Amén. Hermanito, vamos a ver si el video funciona. Si se escucha. Dios está contando una historia. Es una historia de luchas oscuras y necesidades profundas, encontrándose con una esperanza profunda y gracia sublime. Es la historia de Dios y su pueblo. Es una historia de nuestra debilidad, nuestro deseo. Y es una historia de la fidelidad de Dios, su fuerza, su sonrisa. En Génesis, Dios creó todo para su gloria y a la humanidad a su imagen, y Él eligió un pueblo especial para sí mismo. Después de que Él los eligió, hizo un pacto con ellos que solo Él podía cumplir. Entonces, Él lo cumplió. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en su providencia, preservó a su pueblo a través de hambre en una tierra extranjera. Él usó la injusticia en la vida de José para llevar vida a su pueblo en Egipto. Pero esta injusticia era solo el comienzo. La historia continuó. La Biblia dice en Éxodo 1:8, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y luego en el versículo 11 dice, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados. El pueblo de Dios se convirtió en esclavo de Faraón. Fueron oprimidos con golpizas y amargaron su vida con trabajos que no eran lo suficientemente fuertes para llevar a cabo.
Su historia estaba marcada por cautiverio, esclavitud y lágrimas. Y así, Éxodo 2:23 dice, los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Ellos clamaron. Ellos clamaron porque eran oprimidos. Ellos clamaron porque estaban atrapados en su dolor. Ellos clamaron porque no eran lo suficientemente fuertes como para salvarse a sí mismo, así que clamaron. Ellos clamaron y Dios escuchó, porque Dios siempre escucha. Ellos clamaron y Dios escuchó porque Dios guarda su pacto. Dios escuchó. Pero Dios no solo escuchó, Él ayudó. Dios envió rescate, un Salvador hebreo, un bebé nacido en medio de un pueblo sufriente, preparado para guiarlos a la tierra prometida. Y en Éxodo 3, versículos 14 y 15, Dios habla. Dios le habló a Moisés incluso cuando Moisés clamó de miedo. Verás, Moisés no era un Salvador perfecto. Moisés no era poderoso. Él no se sentía cómodo. Ni siquiera era capaz por su propia cuenta. Pero Dios planeó rescatar a su pueblo y le dijo, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Dios le dijo a Moisés, ¿quieres saber quién te está enviando? Yo soy, te está enviando. Yo soy. Dios estaba diciendo, puede que no estés seguro, puede que no seas poderoso, puede que no seas capaz, pero yo soy. Yo soy el gran yo soy. Realmente solo importa lo que yo soy, y yo soy por mi pueblo. Yo soy el existente. Yo soy eterno. Yo soy inmutable. Yo soy inagotable. Yo soy necesario. Yo soy cercano. Yo soy. Envío un Salvador. Y así lo hizo. El gran yo soy escuchó los clamores de sus hijos. Dios envió un Salvador al pueblo que Él amaba. Y un día lo volvería a hacer. Un día enviaría otro Salvador. Un día enviaría a otro bebé hebreo, nacido en medio de un pueblo sufriente, preparado para guiarlos a la tierra prometida. Pero este Salvador sería perfecto y poderoso y capaz y completo. Y este Salvador le diría al mundo en Juan 8:58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Amén. Hermanito, vamos a pasar a la porción bíblica. No vamos a ir acerca de la vida de Moisés porque ya hemos hablado bastante. Si no, nos extenderíamos bastante aquí, en esta parte. Pues, hermanito, alguien que quiera leer perdón, la porción en Éxodo 3, versículos del 2 al 10. Karina. Dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ya ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre,
aquí vemos, hermanos, ya Moisés sale de la tierra de Egipto y se encuentra entonces, ahora mismo no me acuerdo en la tierra donde se encontraba, pero ya le estaba casado, y se me olvidó el nombre de su esposa, Séfora, y él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, Cetro. Y en ese momento, es que entonces él ve la zarza, el árbol, prendido en fuego, pero no se estaba quemando. Y ahí es que él decide ir a ver, asombrado, maravillado de por qué esto está prendido en fuego y no se está quemando. Y ahí es que entonces el Señor tiene una conversación con Moisés. Le dice, antes que entres, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar donde vas a estar, donde vas a pisar, tierra santa. No porque ese lugar era santo, era simple y sencillamente porque ese lugar donde él iba a estar, estaba la presencia del Señor. Y en cualquier lugar donde está la presencia del Señor, eso es un lugar santo. Y ahí es que entonces el Señor le dice, yo soy. Lo que pasa es que esta porción, al español, uno lo entiende como que si él se estuviera identificando, como si él le estuviera diciendo, tú sabes el Dios de Abraham y de Moisés, yo soy ese Dios. Pero cuando vamos al hebreo, esta porción lo que se está refiriendo es al nombre del Señor. Para que tengan una idea, esto es un ejemplo bien, no lo tomen a ciencia cierta. Es como decir, en vez de que dijera yo soy, dijera por ejemplo Juan. Juan, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac. Eso más o menos lo que se está refiriendo. No es que yo soy como que identificándose, como que yo, el Dios, que el Dios que tú conoces, o que tú conocías, o que escuchaste, ese soy yo. No, él se está identificando primero con su nombre. Y entonces, después que él se identifica, ahí es que él le dice por qué lo está llamando. Él ha visto, yo, Dios, he visto la aflicción de mi pueblo y te voy a encargar a ti para que tú seas quien los liberte de parte mía. Tú vas a ser mi instrumento, tú vas a ser mi mensajero. Aquí es cuando el Señor está hablando con Moisés y lo está llamando para cumplirle el propósito que el Señor tenía con Moisés. Ya aquí Moisés tenía alrededor de 40 años más o menos, y él se tardó 40 años más en lo que llegó a Egipto. Ya cuando Moisés llega a Egipto era una persona alrededor de 80 años, si no me equivoco, si estoy contando bien los números. Pero hermano, algo bien importante es que indiscutiblemente quien tú seas, cuando tú te encuentras delante de la presencia del Señor, no va a haber ninguna duda en tu corazón para que tú reconozcas a quién tú estás al frente. Moisés no sabía. Esta es la primera vez que él se encontraba con el Señor. ¿Y qué es la respuesta que él le da? Heme aquí, aquí estoy. Cuando el Señor se le aparece a Pablo de camino hacia Damasco, ¿qué él le dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es la primera vez que Pablo que Pablo experimenta el tener la presencia del Señor cara a cara. Hoy en día,
Muchas personas dicen, a mí se me puede aparecer el Señor y yo no voy a saber quién es Él porque como yo nunca lo he visto, en su ignorancia. Pero nosotros sabemos que cuando estemos delante de la presencia del Señor, toda molécula de nuestro cuerpo, todo aspecto de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de quien nosotros somos, va a gritar a gran voz que la persona que tú estás viendo es el Dios Todopoderoso. No va a haber ninguna duda en ese momento. Pero lamentablemente para muchas personas ya ese momento va a ser muy tarde para reconocer que a la persona que tienen al frente es al Dios Todopoderoso. Entonces, es un pequeño paréntesis. Aquí vemos, hermanos, al Señor llamando a Moisés, y Moisés hasta este momento dispuesto a escuchar lo que el Señor le estaba diciendo, lo que el Señor iba a hacer con él. Más adelante vamos a ver los versículos del 11 hasta el 15, que él empieza a hablar un poquito más acerca de él como persona. Pero aquí vemos a una persona dispuesta a escuchar lo que el Señor le estaba diciendo, a escuchar lo que el Señor tenía planificado para él. Aquí, hermano, tenemos una preguntita. ¿De qué maneras, como el pueblo de Israel, estamos o hemos estado esclavizados? Nosotros estuvimos esclavizados hasta hace poco. Y me estoy refiriendo a cada uno de nosotros individualmente. ¿Saben a qué me refiero, verdad? No. Al pecado. Antes de nosotros conocer al Señor, nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado hacía con nuestra vida lo que le daba la gana. Y nosotros hacíamos con nuestra vida lo que la carne le daba la gana. No es hasta que el Señor nos toca y nos llama y nosotros obedecemos al Señor, es que entonces pasamos a ser esclavos del pecado, a ser esclavos del Señor. Y la otra pregunta dice, ¿qué impacto debería tener sobre nuestra manera de vivir recordar que Dios nos ha ¿qué? Rescatado en Jesús? ¿Cuán importante para nuestra vida es nosotros recordar que el Señor nos rescató? Exactamente. Nos mantiene mirando hacia la meta, hacia el propósito para el cual el Señor nos llamó. Y hermano, una persona que no sabe que necesita ser rescatada porque es esclavo, ¿qué sucede con su vida? Se queda esclavo. Una persona que necesita ser rescatada pero no quiere, se queda en ese estado hasta que muera. Ese es el estado al cual nosotros nos encontrábamos hace un tiempo atrás. Pero ese es el estado al cual se encuentran todas las otras personas que nos rodean y no han conocido al Señor. Amén, hermanito. Bueno, hermano, voy a pasar aquí a la segunda porción, porque ya hemos hablado bastante de esta parte. En esta porción sí quiero enfocarme un poquito más. Alguien que quiera leer los versículos del 11 al 15 del capítulo 3 de Éxodo. ¿Quién dice yo? Angie. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo,
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Amén. Aquí, hermanos, ya entonces estamos viendo un poquito más acerca del carácter de Moisés, de quién él era como, perdón, como persona. Dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una duda, una pregunta totalmente aceptable, porque él le dice al Señor, pero es que yo soy un nadie comparado con Faraón. Es como decir, yo ir ahora mismo delante del presidente de los Estados Unidos y decirle, libera al pueblo de Puerto Rico, y yo siendo un jibarito del campo de Calley, literal, un jibarito del campo de Calley, de la montaña. El Señor le responde, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando vayas sacando de Egipto al pueblo. Y el Señor le sigue diciendo, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y el Señor le dice, ¿qué? Yo soy el que soy. Ahí le está respondiendo con su nombre. Claro, no me voy a ir en el detalle del nombre del Señor en hebreo, porque entonces salimos de aquí como a las 5 de la mañana del miércoles. Pasa es que la traducción acá al nombre del Señor pues causa un poco de confusión, pero eso lo podemos después hacer en un foro de preguntas y respuestas. Dice, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y ahí el Señor le sigue indicando. Más adelante, en los otros versículos del 15 hasta final del capítulo, Él le sigue preguntando al Señor y le dice, pero es que yo soy persona de palabras torpe, yo soy gago, yo trato de hablar y esto es lo que me sale. No, o sea, no me estoy mofando de las personas, pero él era tartamudo, él tenía problemas para poder entonces comunicarse efectivamente con otras personas. Y ahí es que el Señor le dice que él va a coger a su hermano Aarón. Aarón va a hablar por Moisés y Moisés va a hablar por Dios. Él está diciendo, tú ante el pueblo me serás como ejemplo de Dios, yo, y Moisés sería entonces tu profeta. Y ahí que el Señor luego le dice que coja el palo y se convierte en una serpiente, y luego les enseña las otras señales. Le dice que meta su mano debajo de la axila y la saca, y estaba la mano llena de lepra. Usted sabe, hermano, ¿sabe lo que es la lepra? Literalmente es una bacteria que va comiendo la carne, se la va comiendo viva, pues, y no hay forma. Luego que la carne luego que el tejido empieza a morir, no hay forma de revertir eso. Pues el Señor entonces le dice, mete otra vez la mano, sácala, y estaba como nueva, como si nada hubiera pasado. El Señor mostrándole a él
quién era Dios, quién era Él. El Señor no lo tenía que hacer, pero el Señor lo estaba haciendo para que Moisés entendiera con quién realmente Él estaba hablando y para que Él supiera a quién entonces Él iba a estar hablando, de quién él iba a estar hablando a su pueblo. Aquí vemos, hermanos, que Moisés, perdón, Moisés no era una persona extremadamente hábil, no era un superhumano. Moisés era una persona común y corriente, pero que el Señor tenía un propósito con él. De que Moisés tenía sus fallas, sí, pero Moisés decidió en su corazón el querer obedecer al Señor y el querer agradar al Señor. Y ahí es que el Señor entonces manifiesta su poder y su gloria, no con las personas que son superdotadas, no con las personas que son extremadamente hábiles en 20.000 cosas, sino que Él muestra su poder con las personas que están con un corazón dispuesto a obedecerle, un corazón dispuesto a agradarle a Él. Vamos aquí una preguntita. Dice, ¿cuándo te has sentido como Moisés, no capaz de hacer lo que sabes que Dios te ha llamado a hacer? Moisés tuvo dudas. Él no se sentía capaz, perdón, de cumplir con el llamado que el Señor le estaba dando. Pero él como quiera fue y lo hizo. Hermanos, nosotros no es nada malo en nosotros sentirnos de que yo no estoy capacitado para hacer lo que el Señor me está mandando a hacer. Pero recordemos, si el Señor me está mandando a hacer algo es porque Él sabe que yo lo puedo hacer. Porque el Señor jamás me va a mandar a hacer algo para que yo fracase. Porque si no, entonces no sería un Dios justo, un Dios todopoderoso, un Dios que lo sabe todo. Sería entonces como cualquier otro Dios pagano que la gente entonces cree. Cuando el Señor mandó a Moisés para que liberara a su pueblo, Él lo hizo porque Él sabía que Moisés lo podía hacer. Pero Moisés tenía que confiar en el Señor, tenía que confiar en quién lo estaba mandando. De la misma forma nosotros, cuando el Señor nos manda a hacer algo, Él sabe que nosotros lo podemos hacer. Él sabe que va a haber momentos de duda en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero Él sabe que si nosotros nos depositamos nuestra confianza en el Señor, vamos a lograr el propósito al cual el Señor nos llamó. Amén, hermanito. Y dice esta otra pregunta, ¿cómo podría alentar la respuesta de Dios a Moisés cuando qué? No te sientes capaz. El Señor le dice, ve porque yo estaré contigo. El Señor aquí en este momento, Él le está diciendo eso a Moisés. Ve y haz lo que yo te he mandado porque yo voy a estar contigo. Pero eso sí, hermano, cuando el Señor nos manda a hacer algo y nosotros estamos dispuestos a obedecerle, el Señor está al lado de nosotros, llevándonos. El Señor está ahí con nosotros para llevarnos en cada paso del camino. Pero en nosotros tiene que estar el querer obedecer al Señor, el querer confiar en el Señor. Cosa que para nosotros a veces se nos pone bien difícil de hacer. Porque nuestra misma carne nos hace dudar de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Moisés no fue exento de dudar de las cosas que el Señor le pedía, pero él ponía su confianza en el Señor y él la hizo. Sí, fracasó en ciertas cosas que el Señor le había mandado, pero él puso su confianza en el Señor para que el Señor fuera quien lo llevara, quien lo dirigiera en todo momento. De la misma forma,
cuando el Señor nos manda a nosotros a hacer las cosas por Él, nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor. Pensarán todos, Josué, eso es bien fácil de la boca para afuera. Sí, es bien fácil de la boca para afuera, pero ahí es que entonces nuestra fe es también probada. Nuestra confianza en el Señor, nuestra comunión en el Señor es probada en el momento cuando el Señor nos dice, yo quiero que tú hagas esto por mí. Ahí es que entonces nosotros caemos en la prueba para ver si estamos confiando en el Señor, si estamos teniendo esa fe que decimos que tenemos. Así mira, y luego Rosana, y tío también. Fíjate, Dios, antes de enviarnos a hacer algo, ya Él ha pasado por ahí. Tenemos el caso de Jesús, cuando Él, allá en el monte, antes de subir hacia los cielos, después de la resurrección, Él le dijo a los discípulos, ir y predicar este evangelio. O sea, ya Él había equipado, llamado a los discípulos, y dice la palabra que a los que Él llama, Él los equipa, Él los prepara para la tarea que Él le ha de dar. Amén. Que ahí también podemos ver que Moisés fue bien honesto con el Señor. Le dijo exactamente lo que él estaba pensando y que Dios fue bien paciente con él, porque Moisés le preguntó, le dijo muchas cosas y el Señor a todas le contestó y fue muy paciente, sí. Igual con nosotros, con cualquier duda, cualquier temor, cualquier cosa que tengamos, siendo honestos con el Señor, ¿verdad? Como debemos ser, pues el Señor nos ayuda y es paciente con nosotros también. Amén. Muy breve. Yo sé que no querías entrar en este detalle, pero quizá para crear un poquito más de curiosidad. El detalle de cómo se revela Dios a Moisés es bien importante. ¿Verdad? Y como hemos hablado en otras ocasiones, la palabra pues, está escrita en palabras y en el lenguaje original, ¿verdad? de este pasaje que fue en hebreo, el término, el verbo por el cual se presenta, se revela a Dios, no es el mismo que tenemos nosotros en español. ¿Verdad? Que es lo mismo cuando estamos estudiando inglés y español. En inglés hay un verbo para utilizar ser, pero en español hay dos, ¿verdad? Que es ser y estar. En inglés es solamente to be. Ahora, como si no fuera suficientemente complejo, en hebreo el verbo ser o estar no tiene una forma en el presente, en el singular. Para poder expresar el verbo ser en el presente, tiene que estar acompañado por otros adverbios. Como por ejemplo, ahora, en este momento. Hay un término, ¿verdad? Creo que es eye. Y ese término es el presente singular del presente, el singular, la primera persona singular del presente imperfecto. En inglés decimos progresivo, que es de continuo. De allá, que es el término ser en hebreo. Y lo que está diciendo el Señor en ese momento es, yo soy el que soy y soy el que estoy siendo y el que seré. Por eso es que lo vemos cuando la traducción pues añade más palabras, ¿verdad? Soy el que soy y el que estaré siendo, el que seré, o sea, en el continuo. Hay personas quienes hacen alusión a un filósofo griego, por ejemplo, Sócrates, que decía, pienso, luego soy. Soy, luego existo. Porque la presencia y la revelación de Jehová va más allá de una mera existencia. Porque la mera existencia es un asunto temporal. La presencia de Jehová y su revelación ante la humanidad, y en este momento ante Moisés y su pueblo, es un detalle que es en el infinitivo, en el continuo. Así que espero haber creado un poquito más de curiosidad. Si no haberlo explicado claramente, por lo menos crear un poquito más de curiosidad en este tema. Amén. No, exacto. Y yo sé que ese tema es extremadamente extenso, porque hay mucha definición, mucha información que hay que ir digiriendo para poder entenderlo a su totalidad, pero Dios lo explica mucho mejor de lo que yo estaba explicando.
Y hermano, como estábamos viendo aquí, como le estaba mostrando, todas las personas que el Señor llamó y vemos que están plasmadas en su palabra, todas esas personas que son de ejemplo en nuestra vida, tanto buenos como malos, el Señor tenía un propósito con ellos, para que nosotros ahora, en el futuro, pudiéramos ver y saber qué es lo que el Señor esperaba de cada uno de ellos, cuáles eran sus estatutos, sus mandamientos y cuáles eran las expectativas que el Señor tenía con cada una de esas personas, para que nosotros también pudiéramos entender cómo es que el Señor entonces, qué es lo que el Señor espera de nosotros como sus hijos, de mí, como yo, Josué, como Rosana, hermanito Héctor, tío, todos nosotros. El Señor tiene un plan específico para cada uno. Y algo bien importante es que nosotros a veces vemos a las personas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento y los vemos como los superhumanos, personas que jamás le llegaríamos a los tobillos. Pero cuando nos damos cuenta de su vida, eran personas comunes y corrientes como nosotros, que tenían unas circunstancias, una vida que en ese momento pues los categorizaba de una forma diferente, pero su vida como tal en general eran personas normales, eran personas de carne y hueso, pasaban hambre, pasaban dificultades, dudaban muchas veces acerca de las cosas que el Señor les mandaba hacer. Pero algo bien importante es que en su corazón estaba el querer agradar al Señor, y el Señor entonces les permitió a ellos ser de ejemplo a muchas personas. Nosotros, hermanos, hoy en día el Señor nos llama para que nosotros seamos ejemplos a las demás personas que nos rodean, que nosotros estemos reflejando al Señor Jesucristo y no a nosotros. Quizás nosotros pasemos entonces toda nuestra vida sin saber que muchas otras personas nos estaban velando y nos tenían en alta estima porque veían algo diferente en nuestra vida, y quizás nosotros pasemos toda la vida sin saberlo. Pero el propósito del Señor con nosotros es que nosotros podamos hablarle a las demás personas acerca de Jesús, de nuestro Salvador, y muchas veces más del 90% de nuestro testimonio no es hablando, son nuestras acciones que demuestran entonces si van a la par con lo que sale de nuestra boca. Lucy. Que a veces tenemos la impresión de que tenemos que hacer grandes cosas, ¿verdad? Como funciona en la Biblia. Y no necesariamente en nuestro diario vivir son cosas sencillas. A veces cuando hablamos con una persona, sonreímos, saludamos, si nos insultamos, ¿verdad? A veces uno tiene su carácter, ¿verdad? Y a veces aflora la carne, pero cuando uno conoce al Señor, uno trata de corregir esas cosas, y entonces progresivamente uno va valorando. Pero no son cosas grandes, pues todos los días se nos presentan oportunidades de hacerlo. Amén. Exactamente. Pero a veces uno se pone a comparar diciendo, pues yo jamás haré las cosas que Moisés hizo, dividir el mar en dos, pero quizás comparado con eso, pues quizás yo no le llegue ni a la uña del dedo chiquito del pie, pero el Señor tiene un propósito con mi vida, y quizás para eso el Señor no me llamó, pero sí el Señor me llamó para que yo le fuera de ejemplo a otra persona, que quizás esa persona yo nunca sepa quién sea, pero el Señor me llamó con un propósito. Y la parte bien linda es que el Señor nos llama con una misión específica, pero también con una misión en común.
para llevar a cabo. Y lo más lindo es que nosotros no sabemos a quién nosotros estamos impactando, pero el Señor sabe. Y el Señor sabe que cuando lo estamos haciendo de corazón, y ahí es cuando Él se agrada, ahí es cuando Él se goza con nosotros, porque estamos haciendo las cosas, no buscando que nos miren, no buscando una recompensa, sino que lo estamos haciendo para agradar al Señor. Amén, hermanito. Pues, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí, hasta esta porción? ¿Estamos bien? Vamos entonces a pasar a la última porción, capítulo 7, versículos 14 al 18. ¿Alguien que quiera leer esta porción? Héctor. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y herderá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Amén. ¿Ya? Sí, está ahí. Hermano, si no han tenido la oportunidad, hay una película animada viejísima, como del 90 y algo, o es del 2000. Sí, 2000 bajito. Esa película, hermano, tiene sus pequeños detallitos que no son correctos, pero básicamente casi toda la película es basada desde el nacimiento de Moisés hasta que ellos salen, cruzan el Mar Rojo, hasta ahí. Hermano, y algo que muestra bien claro en esa película animada son las plagas. Las plagas como el Señor las había indicado. Hermano, Moisés tomó su vara, la puso en el agua, y el agua no fue que se convirtió como en un agua colorada, roja, se convirtió en sangre. Ustedes saben, los peces, cualquier animal que vive dentro del agua, si no tiene agua con oxígeno, se liquida. Al agua convertirse en sangre 100%, todos esos animales mueren. Y el olor de la sangre, bueno, no sé si se han mordido la boca y empiezan a botar un poco de sangre y empieza a dar un sabor metálico. Eso es claro también, eso es el hierro que hay en la sangre. Pero luego le da ese olor peculiar a sangre. Y eso es uno mismo que se mordió la boca. Imagínense un río lleno de sangre. Peces, animales que estaban dentro del río, que vivían dentro del agua, muertos. Todos esos animales ya pudriéndose, más el olor de sangre causaba de que las personas que iban a tomar agua de ese río le
le diera asco el simple y el mero hecho de acercarse de eso. Aquí lo que estamos viendo es que el Señor estaba mostrando su poder a Faraón, su gran poder, mostrándole a Faraón que el Dios que hablaba Moisés era el Dios verdadero. En un par de capítulos anteriores, el Señor dice, ahí en Éxodo, que Él iba a endurecer el corazón de Faraón para que no dejara ir a su pueblo. No es que el Señor puso en el corazón de Faraón el no querer dejar ir a su pueblo. No es que el Señor hizo que Faraón se volviera malvado. Es que el Señor permitió que lo que ya estaba en el corazón de Faraón afloreciera sin ningún problema. Esa maldad que ya había en el corazón de Faraón, el Señor le dio rienda suelta al asunto. Y ahí fue que esa maldad se apoderó. Ese deseo de hacer las cosas mal se apoderó de Faraón. Y el Señor aquí muestra su gran poder para que Faraón pudiera entender que con quien estaba lidiando era el único Dios verdadero. ¿Por qué? El Faraón tenía a sus dos secuaces, como uno dice, que eran los hechiceros más poderosos de la tierra en Egipto, a los cuales ellos hacían imitar a lo que Moisés hacía. Cuando Moisés se le muestra a Faraón por primera vez, Faraón sabiendo quién era Moisés, porque Faraón se había criado con Moisés. Pues recuerden, Moisés se crió en el palacio real. Moisés pone su vara, se convierte en serpiente, y los dos hechiceros, alcahuetes de Faraón, hacen lo mismo con espejos y humos y todas esas cosas, convirtiendo, entre comillas, dos varitas en dos serpientes. Eso fue que intercambiaron las varitas por serpientes. Pero vemos que en ese momento la serpiente al cual era la vara de Moisés se comió a las otras dos. Cuando los hechiceros intentaban hacer lo mismo, las mismas señales que el Señor hacía, le quedaban fatales. ¿Por qué? Porque no era real lo que ellos estaban haciendo. El Señor lo que estaba mostrando era su gran poder para que no hubiera duda de lo que Moisés estaba diciendo, era real, era cierto. Pero el corazón de Faraón estaba el no querer obedecer al Señor, el no querer escuchar el mensaje que se le estaba indicando. Y lamentablemente, hermano, hay muchos hoy en día que andan con el corazón, la misma actitud que tenía Faraón. Dios estando frente, cara a cara, mostrándole su poder, y las personas decidiendo por sí mismos el no querer reconocer lo que tienen al frente. Hermano, no estoy diciendo que Moisés lo que iba a hacer era una tarea fácil, porque Moisés también tenía que llevar a cabo el plan del Señor, él poniéndose a riesgo cada vez que él se presentaba delante de Faraón, el perder su vida en el momento. Pero él decidió obedecer el mandamiento que el Señor le había dado. Sus grandes fallas no eran lo suficientemente grandes para opacar lo que el Señor esperaba de él y su deseo de querer obedecer a Dios. Amén, hermano. Pues, hermanito, vamos a ir a estas dos preguntas. Dice, ¿qué habrán demostrado estas señales
tanto al pueblo de Dios como a los egipcios. Todas las plagas que ellos vieron antes de partir de la tierra de Egipto, la última fue la muerte de los primogénitos. El poder de Dios. Ahí no había duda de que lo que estaba diciendo Moisés se estaba cumpliendo. O sea que si lo que Moisés decía, que él estaba hablando acerca de un Dios vivo, el único Dios verdadero del pueblo de los hebreos, y estoy viendo todo lo que él está diciendo que se está cumpliendo, pues más vale que yo haga caso, más vale que yo obedezca entonces lo que me están diciendo. ¿Y qué eso hubiera causado al pueblo de Egipto? A las personas que no eran hebreas. Mínimo habían dos cosas, podían suceder dos cosas. O que los ignoraran y dijeran eso es mentira, o que le entrara un miedo terrible indicando de que qué rayos estamos haciendo nosotros aquí. Ujú. Exacto. Exactamente. Muchos de ellos, al ver esas señales, al ver, espérate, esto que yo estoy viendo no es nada normal. Yo mejor me voy con ellos. Rosana. Que aquí dice, en el librito, dice, las plagas cayeron sobre todas las áreas de la vida que supuestamente habían estado protegidas por los dioses de Egipto. Mostrando de que ellos creían en unos muñecos. Exactamente. Y la última pregunta dice, como pueblo de Dios, ¿debería que seguir esperando señales como esta? Esa pregunta es sí y no. Hay un detalle. Van a ver señales raras, porque lo dice creo que Apocalipsis. Me refiero a la contestación que dije. El pueblo de Dios debería seguir esperando estas señales, señales como esta, exactamente como esa, no. No, porque nosotros no necesitamos señales para poder confiar en el Señor, para poder poner nuestra fe en el Señor. De que van a suceder cosas similares cuando llegue la ira del Señor, sí. Que quizás algunas personas las vean, sí. Pero nosotros como pueblo de Dios no deberíamos ver estas señales para que entonces nosotros tomemos una decisión en quién vamos a creer. Sí. Habrán otras señales. Una bien grande es el momento en que uno escucha la voz del Señor. Esa es una señal que solamente se ve entre la persona y Dios. No sé si me llega a explicar bien con esta parte. Ajá. No la veo muy clara la respuesta. No la veo muy clara. Ok. Porque yo entiendo que si nosotros deberíamos esperar estas señales como esta, entonces hay parte donde sí habla de que el Señor habla y dice que se verían señales como en el tiempo de Moisés. No sé si estoy mal o leí eso mal. Pero para este tiempo, si se está refiriendo esta pregunta. Esta pregunta se está refiriendo para hoy en día. Lo que pasa es que sí, la forma de la pregunta, sí, exacto. Esta pregunta, específicamente, siguiendo la pregunta de acá arriba, no. Nosotros no deberíamos esperar ninguna señal en este día.
¿Que nosotros vamos a ver señales en estos días? Sí. En estos días sí. Pero como estas, no. Señales para que nosotros tomemos alguna decisión para estar en los caminos del Señor, no. ¿Por qué? Porque si no, entonces no fuéramos salvos. Porque estaríamos entonces haciendo las cosas por obra. Sí, sí. Ellos tuvieron una experiencia especial con el Señor, una experiencia, se puede decir, sobrenatural, porque no era normal. Pero nosotros hemos tenido una experiencia sobrenatural con el Señor en el momento en que el Señor nos toca a nuestra vida, nos llama y nosotros escuchamos la voz del Señor para dar ese paso de fe. Señales como estas que estaba viendo el pueblo de Dios en ese momento, en este tiempo no se van a ver. Cuando llegue el momento del fin, cuando se derrame la ira del Señor en este mundo, ahí sí se van a ver señales diferentes. Unas señales que indican el fin, pero no son señales para que la gente tome decisiones. No son advertencias, es que no es las señales que van a ver en el momento del fin son solamente para indicar aquí ya se acabó, esto se acabó. No son señales para que la gente diga, aquí es que debo tomar la decisión para irme a los pies del Señor. Quizás esta pregunta está un poquito confusa. Está un poquito confusa, pero para poder aclararla, señales para hoy, para que nosotros tomemos alguna decisión en el Señor, ninguna. No debe haber ninguna, porque nuestra fe es, nuestra salvación es por fe. Ahora, de que van a haber señales al cual van a marcar un tiempo, un tiempo en específico, sí, para que se cumpla lo que se está escrito como profecía. Ahora sí, hermano.
siempre la mejor manera de contestar las preguntas que pudiéramos tener que son espirituales es yendo a la palabra. Y pues si vamos a mirar esto, ¿verdad? La pregunta sabemos que está formulada de una manera capciosa, confusa. En la palabra de Dios, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, entre muchos otros que pudiéramos citar, dice Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es una señal. Y se manifieste el hombre de pecado. Esa es otra señal. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es otra señal. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y esta es la parte donde es importante subrayar que hay instancias en las cuales las personas pudieran estar tan embobados, esperando señales, que se le dará señales para confundirle. Exacto. La señal que espera el Hijo de Dios es una que manifieste lo que dice la palabra. Cuando la palabra se cumple, esas son las señales que nosotros estamos mirando. Amén. Exactamente. Pues hermano, hemos estado viendo acerca de Dios que oye a su pueblo. El segundo estudio, el próximo martes, va a ser Dios libra a su pueblo. Ya hemos visto qué cosas el Señor le estaba mostrando para que su pueblo no tuviera duda de quién entonces se le estaba presentando, de quién los iba a libertar. Tengan en mente, hermanos, que el tema principal de todos estos estudios que vamos a estar teniendo, estos 6 estudios, es un pueblo ¿qué? Errante. Estamos viendo hasta ahora, imagínense que no sabemos nada acerca del pueblo de Dios. Estamos viendo a un pueblo que estaba siendo esclavizado. El Señor, su Dios, los escucha y le está mostrando quién es Él, para que no tuvieran duda de quién era el que los iba a sacar. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con ellos como pueblo después que el Señor los saca, después que el Señor le muestra su grandeza. Rosana. Exacto. Exactamente. ¿No? Sí, exactamente. Pues hermanito, asignación para el martes que viene, léanse de los capítulos 7 de Éxodo para que tengan una idea, o sea, para que puedan seguir cronológicamente lo que estaba sucediendo, desde el 7 hasta el 14. El tema se va a estar enfocando en los capítulos 12 y 14 de Éxodo el próximo martes. Vengan preparados por si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Vamos entonces a ponernos de pie para así entonces terminar. Vamos a... Millo, si puede orar entonces para despedirnos.